En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Damos inicio a otro nuevo programa, otra nueva semana en la cual queremos impactar la vida de cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este su programa, el canal de ustedes, para que la honra y gloria del Padre se extienda por toda la creación. Así que sin más, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Feliz de estar nuevamente aquí como todos los lunes en Abba Padre para invocar al Espíritu Santo de Dios. Así que en este momento pido a todos ustedes, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan y nos siguen, que dispongamos nuestros corazones para invocar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuerza de lo alto y espíritu morador que se derrama en ti, irradiando luz, inundándote con su paz. Espíritu Santo que es universal y a la vez se ocupa de ti de manera individual. Se ocupa de ti, de los tuyos. Si tú le invocas, si tú le llamas, si tú le invitas a ese espíritu de amor, a esa fuerza de lo alto que libera, sana, transforma, renueva y santifica. Buen espíritu de amor, ven a llenar mi vida, quédate en mi corazón. Buen espíritu de paz, derrámate en mi ser, entra en mi casa, sana mi familia, ven y salva nuestra humanidad. Fluye espíritu de Cristo, fluye, fluye espíritu consolador, fluye espíritu del Padre, espíritu eterno, fluye, ven a inundar la gracia de tu amor. Fluye espíritu de Cristo, fluye, fluye espíritu consolador, fluye espíritu del Padre, espíritu eterno, fluye, ven a infundir la gracia de tu amor. Ven Espíritu Santo a infundir la gracia de tu amor. Ven Espíritu Santo en estos momentos de soledad, de angustia, de sufrimiento, de dolor. Espíritu Santo, ven, abrázanos, ven, consuélanos. Espíritu Santo, ven, renuévanos. Espíritu de Dios, irradia tu luz, tu comprensión y tu paz sobre mi familia, sobre esta nación, sobre la humanidad.
Espíritu de Cristo, fluye. Fluye Espíritu consolador. Fluye Espíritu del Padre, Espíritu eterno, fluye. Venga a infundir la gracia de tu amor. Gracias Espíritu Santo por tus dones. Gracias Espíritu de Dios, porque tú no te haces esperar, porque tú vienes cuando te pedimos que venga, porque tú conoces la realidad de nuestras almas y sabes cómo saciar nuestras necesidades espirituales. Gracias Espíritu Santo. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículos del 38 al 42. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él le contestó: ¿Esta generación perversa y adúltera exige una señal? Pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Esto es palabra del Señor. Es un gozo escuchar al mismo Jesús utilizar la misma Sagrada Escritura para Él predicar, para Él anunciar, para Él denunciar. Él está utilizando pasajes del Antiguo Testamento. Son 2 hechos concretos. Está cuando Jonás estuvo en la ballena, ese signo, o sea, él está usando algo concreto. Luego, él también hace referencia a que después que él sale de la ballena, predica y se convierte todo Nínive. Y luego también la reina del sur, está también otro pasaje que nos narra de esta reina que vino desde lejos solamente a escuchar si era verdad que Salomón era tan sabio como se decía por todos los lugares, que era un rey muy sabio. Eso es interesante, escuchar a Jesús mismo citando la Escritura. Y lo otro es el tema de Jesús siempre con los fariseos y los escribas, personas que se pensaban que tenían a Dios agarrado por un pie, que ellos con sus obras, con sus normas, con sus leyes, pues eran mejores que los demás. Y no se daban cuenta que creyéndose mejores que los demás, le impedía a ellos darse cuenta de que tenían delante al Salvador del mundo, al Hijo unigénito de Dios que les predicaba, que les hablaba. Y ellos solamente se fijaban, como decíamos en otra meditación de los Evangelios, en lo externo, Y esto me parece, por ejemplo, igual que con el Papa Francisco, hay tanta gente a veces que se queda en lo externo de él, se queda en lo externo y no profundiza en sus palabras, en lo que el legado que él quiere dejarle a la iglesia durante su pontificado. Es un Papa que ha querido que la iglesia vuelva a ser lo que era en un principio, una iglesia en salida, no una iglesia que estaba cómoda esperando que la gente llegara a la iglesia, sino que salía a buscar las ovejas perdidas, salía a anunciar y proclamar el reino de Dios, que era lo que hacía la iglesia al inicio. Se extendió la iglesia porque habían apóstoles
y discípulos que salían a proclamar la palabra de Dios, salían a hablar de las maravillas de Dios. Y eso es lo que el Padre nos está llamando. Por eso Él llama a los obispos a tener olor a ovejas. Eso significa que están saliendo a ir donde sus ovejas, para que las ovejas le conozcan. Y hay gente que más se está fijando en otras cosas, en otras cosas, y no se dan cuenta de la necesidad real de la iglesia hoy, aquí y ahora. Tanta gente que está perdiendo la fe, tanta gente que se está alejando de la iglesia porque la iglesia no les reporta nada real. O sea, entiende que son solamente conceptos, entiende que solamente son estructuras y no sienten identificación con ella. Entonces, por eso hay que tener apóstoles de este siglo XXI que puedan irles a hablar, a predicar a ese Cristo vivo, real, con poder, que está en la iglesia. Entonces así ellos se acercarán a la iglesia y hacer lo que esa bella frase de evangelizar a los bautizados, porque hay gente que ha sido bautizado y ha perdido la fe. Hay que evangelizarlos, gente que nunca han sido evangelizados. Lo bautizaron cuando niño, cogieron catequesis de niño y nunca más pisaron una iglesia. Esos hermanos que han sido regenerados por el agua del bautismo necesitan ser evangelizados. Dejarnos de fijarnos tanto en esa cosa para que Jesús no tenga que decirnos igual que esa generación perversa y adúltera, exige una señal. La señal a veces que le piden al Papa, que sea más explícito, que sea más claro con lo que dice, exigiéndole al Papa lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir. Y Jesús dice, no se le va a dar más signo que el signo de Jonás. ¿Cuál es ese signo? Su propia muerte, su propia resurrección. Ese iba a ser el signo, no lo que ustedes quieren, sino lo que yo quiero darles. Y llama a lo que es la conversión. Se convirtieron por la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que más que Jonás. Y también la reina del sur, gente de otra religión, gente de otra nación, viene desde los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Hay gente que busca la iluminación, que busca la sabiduría, y cuando se topa con este maestro, con Jesús de Nazaret, queda fascinado. Y a veces lo encuentran justamente porque va alguien y les anuncia esa buena noticia del Evangelio. Hermanos míos, Jesús te llama hoy. Sé un instrumento que haga puentes, no que destruya puentes. Puentes de unidad, puentes en el cual un bautizado vuelva a encontrarse con Cristo en su iglesia, donde alguien que no conoce nada, que es ateo, que es agnóstico, encuentre caminos en el cual pueda volver de nuevo a su casa, la iglesia. Bendiciones. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. San Elías, profeta del año 850 a.C. Elías significa «Mi Dios es Yahvé». En contraposición a un montón de falsas divinidades que el pueblo ignorante estaba adorando, suscitó Dios a un gran profeta para que recordara a su pueblo que solo hay un Dios y que ese Dios es Yahvé. Este es el nombre que Dios se dio a sí mismo cuando Moisés le preguntó:
¿cuál es tu nombre? Y el Señor le respondió, mi nombre es Yahvé, que significa, soy el que soy. Yo hice a todos y a mí nadie me hizo. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Este pues fue el oficio de Elías, tratar de convencer a los israelitas que solo hay un Dios y que ese Dios es Yahvé, el creador del cielo y de la tierra. La historia del profeta Elías está en la Sagrada Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo 17 al 21, y en el segundo libro de Reyes, capítulo 1 y 2. Ojalá que tú y yo leamos en la Biblia estas palabras. Reinaba en Israel Acab, un hombre de débil voluntad que se dejaba gobernar por su esposa Jezabel, que era pagana y extranjera y deseaba imponer entre el pueblo y la religión a los falsos dioses. Esta mujer perversa hizo asesinar a los profetas y sacerdotes del Dios verdadero, de los cuales solamente se salvaron de la mujer unos 100, a quien escondió en la caverna Abías, el mayordomo del rey, y los alimentó durante la época del máximo peligro. Elías se libró de la muerte huyendo a su tierra natal, al otro lado del Jordán, y yéndose después a una ciudad fenicia llamada Sarepta. Pero cuando parecía que ya Jezabel iba a lograr destruir por completo la verdadera religión en Israel, encuentra en esa escena el gran campeón de la religiosidad, Elías, empieza el combate total con las fuerzas del bien y las del mal. Elías aparece de repente en pleno reinado de Acab para anunciar que como un castigo por haber abandonado la verdadera religión, vendrá sobre la región un verano de 3 años seguidos y en efecto deja de llover durante 36 meses y el hambre, la sed, hacen estragos. Por orden de Dios, Elías se retira a vivir a una cueva junto a una fuente de agua. Allá los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la noche. El profeta viste pobremente una tosca de piel de camello y una correa. Así vestirá más tarde Juan Bautista. Cuando la fuente de agua se secó, Dios le ordenó que se fuera a vivir a una ciudad extranjera llamada Sarepta. Al llegar a Sarepta, que se encuentra con una viuda, está recogiendo leña para cocinar. Él le dice, «Por favor, tráigame un poco de agua y un pan». Ella respondió, «No tengo sino un poquito de harina y una migaja de aceite. Voy a hacer un pan para mi hijo y yo. Después nos moriremos de hambre». Elías le dijo, «Haga un pan para mí y ya verá que la harina no se le acabará en su arteza, ni el aceite en su vasija, hasta el día en que vuelva a llover sobre la tierra». La mujer hizo lo que el profeta le mandaba y sucedió como le había anunciado. Ni la harina se acabó en su arteza, ni el aceite se disminuyó en su vasija durante todos esos meses de escasez, y así pudo alimentar a su hijo y al profeta. El primer caso de resurrección que se narra en la Sagrada Biblia sucedió en tiempos del profeta Elías. El hijo de una viuda que lo hospedaba se enfermó gravemente y se murió. La pobre mujer, desconsolada, le reclamó al profeta el por qué le tenía que suceder a ella tan gran desgracia. Elías se dedicó a rezar con gran fe junto al cadáver del niño y Dios resucitó al muerto. La madre del jovencito, al ver a su hijo vivo otra vez, exclamó, «Ahora ya sé que eres un hombre de Dios y que Yahvé habla por tus labios». Elías hizo que el rey Ahab renunciara a todo el pueblo de Israel, junto al monte del Carmelo y también a los 450 profetas del falso dios Baal, y estando todos allí reunidos, les hizo este desafío. Vamos a poner 2 altares, el uno estarán los sacerdotes de Baal y en el otro estaré yo en el nombre de Yahvé, y ellos invocarán a Baal para que envíe fuego del cielo y queme sus ofrendas, y yo invocaré a Yahvé, y el que responda, ese es el verdadero Dios. Y descendió fuego del cielo y consumió todo el sacrificio que él había colocado en el altar, y eso que el profeta había hecho inundar con mucha agua todos los alrededores de su altar, para que no fuera fácil quemar todo allí. El pueblo, emocionado ante este milagro maravilloso, acabó con todos los sacerdotes del falso dios Baal.
Cuando la malvada reina Jezabel supo que habían acabado con los sacerdotes de su falso dios Baal, dio orden a la policía de que asesinaran a Elías, y éste tuvo que salir huyendo por el desierto para salvar su vida. Y le sucedió que entonces tuvo una gran depresión de ánimo y deseo de morirse, pero Dios le envió un ángel que le trajo un pan y una jarra de agua, y con ese alimento tuvo fuerzas para andar 40 días en el desierto hasta llegar al monte Horeb o Sinaí y esconderse allí. Y estando allí en el monte santo, sintió que Dios se le iba a aparecer, y llegó un violento huracán, pero allí no iba Dios. Y sucedió un espantoso terremoto, pero ahí no estaba Dios. Y vino un fuego devorador, y allí tampoco llegaba Dios. Enseguida sintió una suave brisa, y ahí sí venía Dios. Y el Señor mandó a Elías que volviera otra vez a Israel, y que consagrara a Eliseo como su sucesor, y a Jehú como nuevo rey. Y desde aquella aparición aprendió el profeta a no ser violento como el huracán, ni duro como el terremoto, ni asustador como el fuego, sino suave y amable como la brisa. El rey Ahab deseaba conseguir una finca que le agradaba, pero Nabob, su dueño, no le quería vender porque era la herencia muy amada de sus padres. Entonces la reina Jezabel hizo asesinar a Nabob, y el rey se apoderó de la finca. Elías se presentó y le anunció que por haber cometido semejante crimen, todos los hijos varones del rey Ahab serían asesinados y que a Jezabel se la comerían los perros. Ahab se asustó mucho y empezó a hacer penitencia. Entonces Dios le avisó a Elías que por esas demostraciones de arrepentimiento los castigos no llegarían sino cuando el rey ya se hubiera muerto. Y así sucedió. Murió Ahab, fue nombrado rey un general llamado Jehú, el cual hizo asesinar a todos los hijos del difunto rey y mandó echar desde un balcón hasta el piso de la calle a Jezabel, y allí la devoraron los perros. El profeta nombró como sucesor a Eliseo y fue avisado por Dios que iba a ser llevado al cielo. En compañía de Eliseo llegó al río Jordán y lo tocó con su manto, y el río se abrió en dos y pasaron al otro lado sin mojarse los pies. Eliseo le pidió como último favor que le pasara a él lo más importante, su espíritu, de sus poderes y de sus cualidades. Elías dijo: «Si me ves cuando suba al cielo, se te concederá lo que me has pedido». Y llegó un carro de fuego y se llevó a Elías al cielo. Eliseo lo vio mientras subía por las nubes y se le transmitieron a él las cualidades y los poderes de Elías, y empezó a hacer milagros maravillosos. La iglesia recuerda el 19 de julio de cada año la vida del profeta Elías para recordarnos que tú y yo también podemos convertirnos en profetas del Señor. Oramos al Señor para que cada día se levanten profetas verdaderos que hablen de parte de Dios y no desde su parte, que hablen de parte de Dios y no de lo que ellos propiamente desean. Hoy es un día para leer la vida de Elías y decirle: Señor, yo también quiero hacer tu voluntad, yo también quiero seguirte. Hermano, hermana, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Bendecimos el nombre del Señor en este nuevo día, en este inicio de semana, para compartir con ustedes la palabra de Dios. Abba Padre es el programa que nos conecta, que nos ayuda a escuchar la voz del Padre. En este día, por la misericordia de Dios, el Señor ha puesto en mi corazón el tema: el Padre nos prepara para vencer. Dile a la persona que está a tu lado esta palabra: el Padre nos prepara para vencer. Vamos a iniciar este tema escuchando la palabra de Dios, citando el libro del Éxodo, capítulo 13, en los versículos del 17 al 22. Escuchamos. Cuando Faraón dejó salir al pueblo de Dios, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era el camino más corto. Pues dijo Dios: no seas que al verse atacado se arrepienta el pueblo de Israel y se vuelva a Egipto. Hizo Dios
dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto del mar de Sur. Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas diciendo: ciertamente Dios os visitará, y entonces llevaos de aquí mis huesos con vosotros. Partiendo de Suco y acamparon en Etán, al borde del desierto. Yahvé iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego durante la noche. Hermanos, esto es palabra de Dios. Y vemos en todo este pasaje bíblico una expresión de todo lo ocurrido con la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en manos de los egipcios. Y cómo el Señor hoy nos va a decir a nosotros de una manera específica: el Padre nos prepara para vencer. Y durante la historia de salvación manifestada en el pueblo de Israel, Moisés, siendo el siervo elegido por Dios para llevar esta gran travesía de salvación, de exhibición del poder de un Dios único y verdadero, Moisés escucha la voz de Dios. Y Moisés se pone en marcha con todo aquel pueblo, un pueblo innumerable. Y este pueblo, hermano, Dios elige por el pueblo y les indica el camino que han de tomar. Aquí vemos una comparación de que es el mismo Dios, el Padre, quien le muestra a Moisés el camino que deben tomar. Sin embargo, haciendo un paréntesis para hacer una aclaración con este punto, de que Dios indica el camino, el mismo Moisés nos enseña, citando el libro del Deuteronomio, capítulo 30, en el versículo 15 y 16. Dios nos muestra dos caminos: el camino del bien, el camino del mal. Escoge tú pues para que vivas tú y tu descendencia. Pero vemos en este episodio específico de este contexto donde se nos narra este texto, que Dios muestra al pueblo de Israel el camino que deben tomar. Pues Yahvé, siendo Dios, conoce y ya sabía que ese era el camino correcto para educar a su pueblo, que ese era el camino perfecto que Él tenía determinado para que sus hijos caminaran y fueran testigos y continuaran viendo con sus ojos y creyendo en sus corazones que Yahvé Dios es el Dios de Israel, que es el único Dios verdadero, y lo que este Padre promete lo cumple, bendito sea su nombre. Y como el mismo Dios le dice a Moisés: quiero que caminen por este camino, no sea que al verse atacado mi pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto. Era necesario que el pueblo de Israel caminara por aquel camino del desierto. Es cierto que había un camino más corto, un camino con menos peligro, un camino menos expuesto a que aquel pueblo innumerable se viera obligado a pasar tantas dificultades. Sin embargo, esa no fue la decisión del Padre. El Padre nos prepara para vencer, es porque es un Padre único, todopoderoso, y ya sabía el camino correcto en el cual Él iba a colocar a su pueblo. Dios eligió el camino del desierto. La palabra desierto, que representa dificultad, sequía, situaciones difíciles. El desierto representa muchos peligros que muchos de nosotros desconocemos, específicamente el pueblo de Israel, que ya viene marcado en su espalda con todos los latigazos que sus opresores yacían sobre ellos. Israel, que duró 400 años siendo esclavizado por los egipcios. Sin embargo, el Padre elige el camino en el cual va a colocar a su pueblo. Y allí podemos ver, hermano, la grandeza de nuestro Dios. Nuestro Dios, que a través de aquella elección salvífica
deposita a su pueblo en el camino correcto. Israel es depositado en el desierto, porque a través de su vivencia en el desierto, hermano, escucha, en el nombre de Jesús, era necesario que el pueblo de Israel pasara todas aquellas vivencias. Era necesario que el pueblo de Israel fuera llevado al desierto, porque a través del desierto iban a conocer, iban a vivir una manifestación gloriosa del poder del Dios único y verdadero, que es el Dios de Israel. Bendito sea su nombre. Y aquí también el pueblo de Dios se quedó atónito, tenía miedo, porque muchos del pueblo eran entendidos y tenían en conocimiento que había otro camino de menos peligro, que estaba el camino más corto. Y entre ellos aconteció lo que es la murmuración, la crítica. Y muchos cuestionaron a Dios y cuestionaron a Moisés. ¿Por qué Dios nos permite caminar por este camino? Porque si ellos se iban por el camino corto, por el camino más seguro, no iban a crecer. Muchos israelitas creían que con todas sus cosas que traían desde Egipto, sus armas, sus pertenencias, su ganado, ellos entendían que eso era suficiente y que sus armamentos humanos eran necesarios para vencer los obstáculos que podían venir durante su caminar, durante aquella travesía. Sin embargo, ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que el pueblo de Israel caminara por el camino del desierto y fueran testigos de que Yahvé Dios iba a caminar con ellos. Y esta confirmación, hermanos, se nos revela a través de este libro del Éxodo, que durante el día la columna de nube caminaba con ellos, la presencia de Dios. La columna de nube representa el poder magnífico de un Dios único y verdadero, que durante el día la columna de nube enfrentaba por ello los peligros. Y la columna de nube era un símbolo de confianza, era un símbolo de que la presencia de Dios estaba en el pueblo de Israel. Y durante el día nos dice que la lumbrera, la columna de fuego, una expresión magnífica del poder de nuestro Dios. Era necesario, hermano, que para nosotros entender que Dios nos está preparando para algo mejor, nos está preparando para ser buenos guerreros, para combatir el buen combate, como dice San Pablo, tenemos que traspasar toda una vida de desierto. Tenemos que vivenciar diferentes situaciones en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser valientes. En ningún momento la palabra de Dios nos enseña que el ser cristiano, que acoger la fe verdadera, que vivir las enseñanzas y los mandatos de nuestro Dios iba a ser fácil. Pero el Señor sí nos promete, hermanos y hermanas, que obedeciendo a su palabra, que escuchando sus mandatos, Él permanecería fiel con nosotros. Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Y ese es el mensaje que el Señor nos quiere transmitir a través de las redes sociales, a través de esta sierva que en su nombre habla a toda la comunidad que está conectada con Abba Padre en el nombre de Jesús. Dios está preparando un hombre y una mujer para que pueda vencer los obstáculos que puedan venir en tu vida, hermano. Te tienes que sacudir en el nombre de Jesús. Y este es el día en el cual Dios te está preparando a que tú te levantes de ese desierto en el cual fuiste depositado. El desierto en este momento, situándolo a tu vida, a lo que tú estás viviendo, puede ser una enfermedad. Para el pueblo de Israel, el desierto representó enfrentar muchos enemigos, pasar hambre, pasar sed, momentos de dificultad. Pero te recuerdo, hermano, que durante el día la columna de nube les acompañaba y durante la noche la lumbrera, la columna de fuego, representando al Espíritu de Yahvé caminando con el pueblo elegido. Y ese mismo Dios que se exhibió con proezas, con tantas maravillas para con su pueblo elegido, hoy Dios nos recuerda que Él es un Dios de pacto, que Él es un Dios de amor. Y nos está invitando a que caminemos en todas estas realidades que estamos viviendo en el día de hoy. Esta pandemia, este coronavirus que ha acorralado a la humanidad, la nueva orden mundial, los falsos profetas, las malas enseñanzas, el mal uso de las redes sociales que transmiten
el pecado, culturas de muerte para confundir y distraer a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Tenemos que estar alerta, atentos a este desierto que se ha convertido en el nuevo orden mundial, que se ha convertido en las redes sociales, las malas enseñanzas, hermanos. Tenemos que esforzarnos y prepararnos para anunciar que nuestro Dios es un Dios que está vivo y guía a su pueblo por un camino de desierto, pero para enseñarnos la verdad y el camino correcto, para enseñarnos estrategias para vencer el mal en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver cómo Dios nos enseña cuáles son las estrategias específicas para vencer los obstáculos durante nuestro caminar en el desierto. Y para ello te invito a continuar en la Biblia, ya sea en físico o que la tengas en tu dispositivo. Vamos a leer, continuar con el libro del Éxodo. Ahora vamos a pasar al capítulo 17, en los versículos del 8 al 16. Vamos a resumir este texto, pero vamos a ver qué nos enseña nuestro Padre, cómo nos prepara para vencer y nos da las estrategias para nosotros ser victoriosos en este proceso que se ha convertido en nuestra vida. Y nos dice la palabra de Dios. Y durante todo el proceso en el desierto, dice, vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, elígete algunos hombres y sal mañana a combatir a Amalec. Yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron en la cima del monte. Y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía el pueblo de Israel. Pero cuando Moisés bajaba sus manos, Amalec ganaba la batalla. Se le cansaron las manos a Moisés y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo a Moisés. Moisés se sentó sobre ella mientras que Aarón y Hur le sostenían las manos uno al lado del otro, y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuál es la estrategia que nuestro Padre nos está enseñando para que tú y yo aprendamos a vencer? Número 1. Hay una realidad. El Señor nos hace consciente de que estamos en un desierto. Nos hace consciente de que tenemos enemigos, de que habrán persecuciones, que seremos atacados hasta por miembros de nuestra propia familia, que muchos se pondrán en nuestra contra. El Señor nos advierte que por obedecer su palabra, por caminar en el camino en el cual Él nos deposita y nos indica continuar avanzando, esa obediencia, esa actitud, porque eso fue lo que aconteció con Moisés y con aquellos que seguían la voz de Moisés en representación de su Dios. Es que cuando tenemos una actitud correcta y obedecemos a Dios, muchos males y persecuciones vendrán sobre nosotros. Pero escuche, hermano, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está la gracia? La estrategia que nos da la victoria. Moisés ordenó a Josué, elige a los mejores soldados. Haz una elección y vayan a combatir contra Amalec. Bendito es el nombre de Dios. Tú te tienes que armar, hermano. Tú tienes que prepararte. Haz una elección en tu casa. Observa en tu familia cuáles son los que están identificados con el Señor. Puedes tener 3, 2 hijos, pero 1 o 2 de ellos son temerosos de Dios, tu esposo, tu esposa, miembros en tu casa. Es el momento de observar con nuestros ojos espirituales y obedecer este mandato de Yahvé, nuestro Dios, Yahvé de los ejércitos. El Dios que combate el buen combate. El Dios que le dijo a Moisés, vas a luchar contra Amalec y vas a vencer a tu enemigo en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Hoy el Señor nos recuerda que si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, tú vas a vencer a Amalec. Yo voy a vencer a Amalec en el nombre del Señor, bendito sea. Y es por ello que no nos podemos quedar indiferentes.
Ya dejemos de mirar a nuestros próximos, las personas que están con nosotros, que son unas personas que no nos van a ayudar. Necesitamos de personas que estén con nosotros. Si tú estás solo viviendo este proceso, te recuerdo y te invito en el nombre de Jesús a que juntos, a las personas que están contigo, junto a tu comunidad cristiana, juntos a los miembros de tu grupo de oración, vamos a identificarnos, vamos a unirnos y vamos juntos a levantar nuestras manos. Vamos a orar en el nombre del Señor, porque nos revela este pasaje bíblico que mientras Moisés tenía sus manos levantadas, ganaba el pueblo de Israel. Era evidente la victoria que Josué y los elegidos que combatían contra Amalek y su ejército, prevalecía Amalek. Pero también nos enseña que mientras Moisés bajaba sus manos, sus fuerzas humanas se agotaban, los israelitas perdían la batalla. Pero también hay una manifestación y una revelación de todo este episodio, hermano. Moisés no estaba solo. Su hermano Aarón y su hermano Hur, hermano de la congregación, estaban unidos con él. Y Moisés, ahí con la fuerza de Aarón, con la fuerza de Hur, guiados por el Espíritu de Yahvé, sus manos fueron puestas en alto. Y la estrategia de ser guiados por el Espíritu Santo, Aarón coloca la piedra, sienta a Moisés y levantan sus brazos en el nombre del Señor. Y los israelitas fueron victoriosos. Los israelitas vencieron. Y quiero dar esta palabra en el nombre del Señor. Moisés, guiado por las palabras de Yahvé, dijo a los israelitas: la bandera de Yahvé en las manos de su siervo. Yahvé está en guerra contra Amalek. De generación en generación, bendito es el Señor. Y esta palabra es para ti. Toma tus manos, toma tu callado, no sé, hermano, cierra tu puño, apodérate, es un momento espiritual, es un acto de fe. Yo levanto mis manos en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, y creyendo esta palabra, hermano, nosotros vamos a reconocer que la bandera de Yahvé, que el poder de Dios está sobre nosotros, y que todo Amalek, toda enfermedad que venga en representación de Amalek, Amalek representa al enemigo, los obstáculos, las dificultades, las enfermedades, tus carencias económicas, esas personas que han muerto a causa del COVID, todo lo que quiera destruir. Pero Yahvé de los ejércitos nos promete que de generación en generación Él va a pelear contra Amalek y Él vencerá a Amalek. Bendito es el Señor. Y esta palabra se cumple en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo. Cristo Jesús, que va a la cruz del Calvario. Toda su pasión, toda su gloriosa muerte y su gloriosa resurrección nos dan la apertura, la buena noticia, que los velos son rasgados y el pueblo de Dios se levanta. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. A ti sea, Señor, todo honor, toda gloria, toda la honra. Llénanos de tu fuerza, Jesús de Nazaret. Queremos, Señor, combatir el buen combate. Mira nuestras debilidades, Señor. Tú conoces el desierto de la vida de cada hermano que está conectado con Abba Padre. Tú conoces, Señor, las dificultades, las precariedades que cada hermano que está escuchando este mensaje está viviendo. Yo te pido, Jesús de Nazaret, que tú fortalezca cada siervo, que tú unifique cada comunidad cristiana, que tú bendiga a cada persona, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, por las palabras que se le fueron dadas a Moisés, nosotros creemos esta buena noticia y nosotros levantamos nuestras manos. Y así como Moisés, guiado por el Espíritu Santo, ordenó a Josué: pelea contra Amalek, en el nombre de Jesús, hermano, enfrenta ese Amalek que se ha levantado en tu casa. Enfrenta esa situación de enfermedad. Enfrenta ese Amalek que te quería tener oprimido, que te quería tener en el desierto. Se aproxima una tierra prometida para ti. Ya la palabra fue dada por el Señor.
Ánimo, no tengas miedo. Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Durante el día se nos manifiesta con la columna de nube. Y durante la noche, la travesía, el gran acontecimiento, la columna de fuego que acompañaba al pueblo de Israel. Y te recuerdo que tú y yo somos la representación de este pueblo. Damos gloria y honra al Señor por este momento. Te invito para la próxima semana continuar con la segunda parte de este tema. El Padre nos da la victoria, el Padre nos prepara para vencer. Estas enseñanzas nos van a enseñar a nosotros a cómo continuar combatiendo no solo a Amalek, sino ese Amalek interior que está dentro de nosotros. Te invito a continuar en sintonía con Abba Padre. Bendiciones. Así culmina nuestro programa del día de hoy, esperando que haya sido un programa lleno de bendiciones, de enriquecimiento espiritual para cada uno de ustedes que nos ven y nos escuchan desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo, desde el carro donde van conduciendo, desde el autobús donde nos escuchas. El Padre de lo alto, nuestro Abba Padre, de quien queremos escuchar la voz, quiere llegar a través de este programa a tu corazón. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. No te olvides de suscribirte en nuestros canales, suscribirte, darle a la campanita en YouTube y buscarnos en Instagram, en YouTube, en Twitter, y coméntanos desde qué país nos estás viendo, qué te parece el programa. Bendiciones, nos vemos mañana. de mis hermanos.
escuchar tu voz.